y direcciones o azimut, rumbos. Entonces, estando allí en alguno de los que hemos proyectado, por ejemplo en el origen único, entonces vamos a crear dos campos. Vamos a crear un campo de dirección y el otro de distancia. Entonces en Open Attribute Table vamos a decirle que vamos a adicionar un campo y lo vamos a hacer en inglés, direction, no por gomelería, sino porque si lo colocamos en español pues no lo va a identificar de manera automática y es lo que nosotros queremos. Le vamos a dar un tipo de variable texto para que nos lo asuma allí de manera autónoma y lo largo dejémoslo por ejemplo de 15 en la dirección para que no sea tan grande. Y hagamos lo propio para la distancia. Entonces creemos un nuevo campo y coloquémosle distancia, distance, y que también sea una variable de texto y dejémoslo corto, dejémoslo en 15. O lo habíamos dejado en 15 el otro, este dejémoslo en 20, más larguito. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, señor. Listo, bien, gracias. Entonces verifiquemos que hemos creado dirección y distancia. Ahora, cerremos y lo que vamos a hacer es convertir estos triángulos en segmentos de línea. ¿Cómo lo hacemos? Dentro del mismo Data Management Tools, en ArcToolbox, vamos a Features y dentro de Features tenemos aquí la posibilidad Feature to Line. Vuelvo y repito, Data Management Tool, Feature to Line. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esos triángulos los vamos a pasar a líneas. Entonces, el Feature to Line lo activamos. Ahí vamos todos. Y vamos a seleccionarlos. Nuestros triángulos de origen único. Y le vamos a dar una salida. Como los vamos a convertir en líneas, eso significa que le vamos a colocar en perímetro. Perímetro único. Y vuelve el nombre y sus iniciales. Y lo vamos a ejecutar. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué hacemos? Estos triángulos los vamos a convertir en líneas de perímetro. Si nosotros quitamos el triángulo, fíjense que quedaron únicamente las líneas. ¿Todos lo pudieron convertir en perímetro? Ahora bien, viene la parte de chequeo más importante. Ese perímetro debió adoptar las variables de dirección y distancia. ¿Sí? Por favor verifiquen que tenga direction and distance. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como lo vamos a calcular automáticamente, entonces vamos a iniciar la edición. Entonces, inactivemos los triángulos, dejemos solo el perímetro activo y vamos al papel tapiz, verifiquemos que está editor y en edición le damos Start Editing. Entonces vamos a el inicio de la edición. Verifiquen por favor que los triángulos estén inactivos. Start Editing. ¿Dónde fue que miró lo de papel tapiz? En la parte grisecita le das clic derecho y verificas que esté editor. O lo que es lo mismo en Customize, en Toolbars, vas a editor. Vale, perfecto. Listo, con gusto. Entonces, por favor, denle iniciar edición.
como tenemos la posibilidad de iniciar edición, entonces vamos a verificar que efectivamente podamos utilizar la herramienta que nos va a automatizar las mediciones de distancias y de ángulos. Entonces, nuevamente en papel tapiz van a una herramienta, la quinta, que se llama Kogo. ¿La identificaron? Sí, sí. Si ustedes activan Kogo, entonces hay una barra de herramientas adicional, y en esa barra de herramientas adicional hay diferentes opciones. La opción que vamos a utilizar es Split into Kogo Lines. Entonces nos dice que seleccionando una línea podemos hacer las características de cada uno de los vértices y crear una nueva característica para cada segmento. En la salida nosotros vamos a tener diferentes layer en la selección de las características que nosotros hayamos copiado primero, es decir, en nuestro caso la distancia y la dirección. Requiere bueno, una licencia estándar o avanzada que esté habilitada. Entonces, noten que esa herramienta, la penúltima, está inactiva. Únicamente se va a activar cuando nosotros vayamos a seleccionar características, y dentro de seleccionar características seleccionemos nuestros triángulos. Cuando seleccionamos los triángulos, fíjense que todas las herramientas se habilitaron, incluyendo Split into Kogo. ¿Les sucedió? Sí, 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 sí. Listo, bien. Entonces, si nosotros la operamos, sale una ventana adicional diciendo seleccione el template a crear la característica con. Entonces, por defecto, como teníamos únicamente perímetro activo, va a salir allí y nosotros simplemente lo aceptamos, y después de aceptarlo verificamos que se haya creado automáticamente. En perímetro único vamos a la tabla de atributos y noten cómo se crea automáticamente la dirección y la distancia. ¿A todos se les activó la dirección y la distancia? Listo, perfecto. Eso era lo más difícil. Ahora bien, ¿cómo interpretamos esa dirección o distancia? Nosotros podemos hacer la selección de cada una de las líneas y noten lo voy a colocar para que se noten los dos. Fíjense que por cada segmento de línea nosotros tenemos distancia y dirección. Ahorita hablamos de los nodos que hay allí para que no nos asustemos. Entonces la distancia pues es claro, eso no tiene discusión, pero ahora lo que es la dirección. Entonces siempre trazamos una línea imaginaria horizontal y vamos desde esa línea imaginaria horizontal a contar en sentido contrario a las manecillas del reloj. 45, 90, 180, 270, se pasa un poquito, 287. Esa es la dirección. Ahora vamos al otro. Línea horizontal, manecillas del reloj, 30 grados, 45, 56 grados. Nuevamente, línea horizontal, 45, 90, 180, menos de 180, 165. ¿Lo vieron? Profe, ¿podría repetir esa parte? O sea, la línea... Listo, dale. Con el siguiente triángulo, no hay problema. Seleccionan ustedes la línea, hacen una línea horizontal. Desde allí, contrario a las manecillas del reloj, 10, 20, 30, 45. Exactamente nos dio 45. Seleccionemos el otro. Línea horizontal, sentido contrario a las manecillas del reloj, 10, 20, 40, 90, 135, se pasa un poquito, 156. El otro, línea horizontal, 45, 90, 180, 270,
casi se pasa, 269. Vamos al otro triángulo. Línea horizontal. 30, 90, 180, 270, se pasó de 270, 280. El otro, línea horizontal, 10, 20, 30, 45, casi 41. El otro, línea horizontal, 30, 90, 135, se pasó, 159. ¿Sí lo vieron? Entonces tenemos el cálculo automático de los ángulos y de las distancias. Bien, entonces esa información ya la tenemos pues clara y la tenemos de manera automática. Ahora bien, vamos seguramente a nosotros tener la obligatoriedad de visualizar, por ejemplo, cuáles son los vértices. Entonces, trabajémoslo desde los triángulos. Vamos a crear los vértices. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a convertir cada uno de esos vértices en puntos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Estando allí en triángulos, entonces vamos a Data Management Tools y dentro de Data Management Tools vamos a Feature y dentro de Feature entonces vamos a Feature Vertices to Points. Vuelvo y repito, Data Management Tool, Feature, entonces Feature Vertices to Points. ¿Estamos todos allí? Muy bien, en vértice, en Feature Vertices to Points, entonces vamos a hacer nuestro dato de entrada. ¿Cuál va a ser? Nuestros triángulos, origen único. Y vamos a colocarlo de salida como vértices. Y lo operamos. Entonces, operándolo, noten que nos aparece allí nuestro nuevo feature, que son exactamente los vértices. Entonces, fíjense cómo tengo un vértice 0, un vértice 1, un vértice 2 y sus respectivas coordenadas. Pero noten, el vértice 3 es el mismo vértice 0 y se repiten las coordenadas. ¿Sí lo ven? Perdón, se repite el mismo punto. Gráficamente el 0 es el mismo 3, ¿cierto? Ahora vamos a compararlo con coordenadas. ¿Cómo obtenemos coordenadas? Verificamos que la edición esté parada, pues para poder escribir en la tabla. De lo contrario no escribe. Y entonces vamos a Data Management Tools, vamos a Feature y dentro de Feature entonces le decimos Add XY Coordinates o adicionar coordenadas XY. Entonces, estando en vértices, vamos a Add XY Coordinates y entonces, ¿cuál va a ser nuestro insumo de entrada? El único que tenemos, vértices, y le vamos a juntar las coordenadas a esos vértices. Vamos a verificar y en efecto están las coordenadas para X y para Y. Verifiquémosla al punto que estábamos viendo. El punto 0, fíjense las coordenadas, el punto 1, y nótenlo gráficamente, el punto 2 y el punto 3, fíjense que es el mismo punto 0. Y las coordenadas son exactamente iguales. Lo que significa que siempre me va a repetir un punto
vértice de entrada y un punto vértice de salida, pues para cerrar el triángulo, que fue lo que hicimos. Entonces allí pues tenemos esas coordenadas y nosotros podríamos bien visualizar pues obviamente esos vértices. Ya esto es muy sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de las propiedades. Entonces vamos a la parte del label y le decimos que es el ID. Subámosle acá al tamaño, digámosle que lo visualice, dejémoslo en rojito, apliquémoslo y fíjense lo que habíamos visto nosotros. El punto 0 es el mismo punto 3, 0, 1, 2 y 3, cierra, que era lo que habíamos visualizado nosotros. Ahora bien, nosotros pudiéramos verificar allí los elementos teniéndolos y recordemos qué atributos tenemos: dirección y tenemos distancia. Bueno, incluso podemos tener área. Visualicemos la dirección y la distancia. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de propiedades exactamente lo mismo, los label. Entonces, y un adicional, o sea, coloquémosle ampersand. ¿Cuál es el adicional? Me va a dar la dirección y me la va a dar en grados. Entonces digámosle entre comillas el símbolo de grados para que se nos visualice. Y digámosle que también nos dé al mismo tiempo la distancia. Entonces ampersand, distancia. Y digámosle que esa distancia va a ser en metros. Entonces ampersand y digámosle que metros. O le podemos decir metros o solo la M, todo lo que nos quede entre comillas sabemos que lo va a colocar. Verifiquémosla, nos va a quedar en grados y la distancia allí en metros. Aceptar y démosle aquí también que sea 12 y que sea en negrilla. Apliquémosla. Entonces me queda mi triángulo con la distancia, perdón, con la dirección y la distancia. No solamente para un triángulo, sino para todos los que dibujé. Y bueno, los nuevos también si lo quiero. Aquí está